Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuere el tiempo. Démosle una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Tomen asiento, amados hermanos. Bueno, hablaremos hoy un poco acerca de esta parte en el capítulo 12 del libro de Segunda de Reyes. Vamos a titular este tema secuestrados, amén, pero en victoria. Gloria al Señor. O podríamos llamarle el secuestro de un reino. Hay muchos secuestros. Uno escucha en las noticias de gente que ha sido secuestrada. Uno escucha hoy en día de secuestros que vienen a través de los hackers, donde ellos toman una información valiosa de alguna empresa y cobran sumas altísimas para devolver esa información y ponen a esa empresa, la ponen en jaque. En Colombia somos muchos hermanos, somos de allí, y allí en Colombia el secuestro es muy habitual, el secuestro de personas. Y a mí me llamó mucho la atención hace años atrás un secuestro que tuvo en vilo a todo el país, donde hubieron unos militares que estaban secuestrados, estuvieron secuestrados durante un buen tiempo, pero en el año 2002 una mujer que es política, colombo-francesa, ella fue secuestrada por las FARC. La guerrilla de las FARC, Ingrid Betancourt es el nombre de ella, fue secuestrada en el año 2002 cuando habían unas negociaciones de paz entre el gobierno y la guerrilla y había una zona de despeje y ella quiso ir allá a esa zona de despeje con las recomendaciones o obviando las recomendaciones que le habían hecho de que no fuese por allá, y ella hizo caso omiso a esas recomendaciones de las autoridades y se fue con su consejera política y llegaron a un lugar donde la retuvieron y estuvo 6 años secuestrada, Ingrid Betancourt. En el 2008, en octubre por ahí del 2008, fue rescatada mediante un operativo que hizo el ejército llamado, ese operativo, la Operación Jaque, donde unos militares se infiltraron dentro de las comunicaciones de la guerrilla y simularon que los guerrilleros hablaban y ellos pensaban que estaban hablando con gente de otro bando, del mismo bando, pero de otro frente, y interceptaron esas comunicaciones, se infiltraron en ellas y idearon un plan donde una ONG entraba con un helicóptero y se suponía que iban a hacer un traslado a otro lugar. Fue la ONG, pero cuando se subieron los secuestrados, que eran varios, se subieron también algunos guerrilleros y estando ya en el helicóptero inmovilizaron a los guerrilleros y le dijeron a los secuestrados: somos el ejército de Colombia, están libres. Eso recorrió todo el país y tuvo en vilo recorrió todo el mundo y tuvo al país en vilo durante 6 años la liberación de esta mujer, Ingrid Betancourt. Esto del secuestro, hermanos, es un acto doloroso cuando un ser querido, supongo yo que es así. De hecho, en algún momento muy cercano, familiar, lo tuvimos, fue secuestrado, pero es muy, muy, muy agobiante para la familia y el trauma que queda después. En la Biblia encontramos, allá en el capítulo, en el libro de los Reyes, segundo libro de los Reyes, encontramos un secuestro, pero no de una persona, sino de un reino. En el capítulo 11. En el capítulo 11 de los Reyes, dice que una mujer, Atalía, yo lo voy a leer. Bueno, Atalía, yo lo voy a parafrasear y ya ustedes lo tienen ahí y en algún momento lo leen para no ocupar mucho espacio de tiempo. Atalía, madre del rey Ocosías,
Ella era hija del rey Acab y de la reina Jezabel. La reina Jezabel era de origen egipcio y se había casado con el rey Acab. Esta mujer Jezabel era adoradora de Baal y auspiciaba a los sacerdotes que ofrecían culto al dios Baal, es decir, un dios que no tiene nada que ver con el Dios creador, el Dios eterno, el Dios del pueblo de Israel. Y esta Jezabel se mezcla allí, Acab, con la reina allí, o hace reina Jezabel, y tienen una hija, y su hija se llama Atalía. Atalía se casa con el rey del norte, y ahora entonces hay una alianza ahí, pero cuando muere el rey, ahora es su hijo Ocosías el que sube al trono. Ocosías es el rey de Judá, es el rey ahora. Ella, Atalía, sí, tiene hijos con él y él tiene otros muchos hijos. Unos 70 hijos tiene Ocosías. Muere Ocosías, su hijo Ocosías muere. Ella es la reina madre, por decirlo de alguna manera. Muere Ocosías y ahora entonces, para ella evitar que los hijos de Ocosías, descendientes, aunque era su hijo y esos eran sus nietos, pero tenían sangre real y eran del linaje de Judá, entonces ella manda a matar a todos los hijos de Ocosías, los manda a matar. 70 hijos de Ocosías manda a matar. Es la abuela, los manda a matar, para ella quedarse con el reino, porque ella ahora secuestra el reino. Hay un hijo de Ocosías que dice la Biblia, llamado Joás. Su hijo Joás, el hijo de Ocosías, lo toma el sacerdote, Joiada es el nombre del sacerdote, Joiada. Él toma al niño, está pequeño, no llega tiene un añito de vida, y toma al niño, Joás lo toma. Muere Ocosías, la abuela quiere matar a los niños y toman a este niño, Joiada, toma al niño y lo lleva y lo esconde en el templo. Y allí escondido en el templo lo tiene durante 6 años. Pero durante esos 6 años el reino ha sido secuestrado por la malvada Atalía, una mujer perversa, asesina, adoradora de ídolos, en contra de todo lo que se llama Dios, es decir, un anticristo. Se levantó, es decir, una mujer que representaba todo el mal. Satanás allí ahora toma el reino y lo tiene secuestrado, el reino de Judá, y pasan 6 años. Ella no sabe que uno de los hijos del rey que ha muerto, es decir, uno de sus nietos, ya no sabe que ha quedado vivo Joás y está allá en el templo. Entonces ahora viene Joiada, el sacerdote Joiada, y en un momento dado él se organiza y tiene conversaciones con con los soldados, con el ejército de Israel, tiene unas conversaciones, los lleva allá al templo y les presenta al niño. Le dice, aquí está el niño, es descendiente, tiene sangre real, por lo tanto pacta con ellos para quitar a Atalía del trono de Judá y poner al niño Joás, quien ya tiene 7 años de edad, tiene Joás, y ahora coronan al niño, hacen una ceremonia y lo nombran rey, y el ejército lo custodia. Allí está el ejército, organizan muy bien, diseñan muy bien el plan y custodian al niño de manera que los opositores no le vayan a hacer daño al niño, y lo coronan como rey. Atalía, cuando se da cuenta de esta situación, sale gritando traición, 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 pero entonces el sacerdote da la orden de que la tomen y la llevan, y muere decapitada fuera del templo. Amén. Una historia que a uno lo hace estremecerse. Cuando uno se pone a analizar toda esta situación, a uno lo hace preguntarse y decir por qué, o sea, hasta dónde los alcances del ser humano por esa sed de poder. Amén. Entonces, amados hermanos,
A mí me llama esto la atención y orando a Dios, yo encuentro que nosotros tenemos que luchar también, porque nosotros también podemos sufrir en un momento dado el secuestro. Amén. Y esto de invadir un lugar y de apropiarse del lugar y de adueñarse de lo que no le pertenece y de ir con violencia y de ir con agresividad y querer hacer daño, esto le pertenece al enemigo. Esa es la naturaleza del enemigo. La Biblia dice que Satanás ha venido a robar, a matar y a destruir. Pero también dice la Escritura que el Señor Jesucristo ha venido para deshacer las obras del diablo. Amén. Y entonces nosotros teníamos un dinero invertido y resulta que con un cuñado, esposo de una hermana de mi esposa, y un día él hace un negocio. Y cuando él hace el negocio de esa inversión, él sale con el dinero y más adelante cuando él sale, él para un taxi, pero ese taxista tenía como ya tenía el plan, ya sabía lo que iba a hacer y se suben dos hombres, uno a la derecha y a la izquierda. Más adelante, para el taxista se suben estos hombres y lo secuestran. Y le roban el dinero, le hacen un secuestro express porque de ahí en adelante todo el día estuvieron con él torturándolo y para sacarle el dinero que tenía en el banco. Y le prendieron fuego y le dispararon y lo dejaron ahí, pero gracias a Dios que nada de esas cosas le afectó, el fuego se apagaba. Y el disparo que le hicieron, él dice que él cayó, pero él cayó y él pensaba que estaba muerto, pero al rato se levantó y se despertó y volvió en sí y se dio cuenta que estaba vivo. Y fue muy traumático, esos son secuestros express. Y traumático para ellos allí, los días que pasaron, y para nosotros también la preocupación y la angustia. Pero gracias a Dios de ahí no pasó, se pudo recuperar. ¿Qué hacemos nosotros, hermano, cuando algo nos es secuestrado? ¿Cuál es la reacción? Aquí en la palabra de Dios encontramos cómo reaccionaron ellos ante el secuestro del reino. Amén. Ahí en nuestro ser nosotros podemos ser secuestrados. Los sociólogos hablan acerca de las emociones y hablan acerca del secuestro emocional. Podemos ser secuestrados. Nuestra razón puede ser secuestrada por nuestras emociones. Nuestra razón puede ser secuestrado por la tentación. Nuestro espíritu puede ser paralizado por la tentación. Nuestra vida puede ser secuestrada por las circunstancias. Podemos sufrir un tipo de secuestro mental. Y entonces cuando hablamos del secuestro a través de lo emocional, se puede decir que es cuando las emociones, porque hay emociones que son destructivas. Por ejemplo, los celos, la ira, el enojo, la amargura, pueden tomar el control en un momento dado, sin esperarlo. No está planeado, pero se presentó una situación, hay una vivencia negativa en nuestra vida y vienen recuerdos a nuestra mente, y cuando llegan esos recuerdos hacen mover una cantidad de emociones que tal vez uno las siente aquí en la boca del estómago, pero que el cerebro las está procesando y que el cerebro no alcanza a entender muy bien lo que está pasando y manda unas señales al cuerpo
cuerpo, donde el cuerpo ahora está en una situación donde lo que está haciendo es como defendiéndose. Ahora el cuerpo empieza como a defenderse, y ahora entonces cuando el cuerpo está así como en alerta, cuando el cuerpo está así como a la defensiva, el cerebro está mandando esa orden: tienes que estar a la defensiva porque estás recordando algo traumático, algo que te está generando en ese momento una emoción, y puede ser una emoción de odio, puede ser una emoción de temor, puede ser una emoción de amargura o de ira en un momento dado, y toma el control en ese momento, al tal punto la emoción que secuestra la razón y nubla el pensamiento, de tal manera que la reacción puede ser una reacción negativa, porque como está secuestrada la razón, entonces puede reaccionar con odio, puede reaccionar con violencia, puede reaccionar con una palabra dura y ofensiva. ¿A cuántos les ha pasado en cierto grado esto que estoy hablando en esta mañana? Amén. Nos ha pasado en algún momento dado, hay una situación y reaccionamos con palabras, podemos ofender, podemos herir, podemos hacer daño, y cuando todo pasa y vuelve a la normalidad, entonces uno dice: no sé qué me pasó, me salí de las casillas, no estaba en mis cabales, parece que la emoción tomó el control y yo terminé reaccionando de esa manera. Es que las emociones secuestraron la razón. Amén. Y eso puede pasar en un momento puntual, pero hay situaciones, hay emociones que pueden llevar a la persona a estar secuestrada durante mucho tiempo, semanas, meses, o quedarse allí cautiva. La soledad, la depresión, la ansiedad, el estrés. Y hay personas que tienen cuadros de estrés puntuales, pero hay gente que se quedó allí, mantiene estresada. Hay personas que tienen un cuadro de ansiedad y no se quedó en un cuadro de ansiedad, sino que viven en una ansiedad constante, y el cerebro envía esas hormonas al cuerpo, y el cuerpo mantiene a toda hora tenso y no tiene paz, porque no coordina bien sus pensamientos, sus ideas, no disfruta la vida, anda amargado, lo que le llega, que puede valorarlo y lo ve y dice: no, esto no me da felicidad, esto no me da tranquilidad. No disfruta el estar con su familia, no disfruta a sus niños pequeños, no disfruta el sol, el cielo despejado, las maravillas de la naturaleza, no disfruta nada, porque las emociones negativas le han cegado la razón y lo tienen secuestrado. Pero también una persona puede ser secuestrada por sus instintos básicos, por la tentación. Hay creyentes que luchan con una debilidad y están luchando constantemente, y a veces hay creyentes entre todos esos que se dejan llevar y caen en el pecado, vuelven otra vez atrás. Pero la solución a ello, cuando se peca, es pedirle perdón a Dios. La Biblia dice que busquemos reconciliarnos con Dios, porque cuando nosotros nos reconciliamos con Dios, entonces vienen tiempos de refrigerio. Pero, amados hermanos, cuando la tentación está ahí, la lucha está ahí, entonces también secuestra la razón y no permite que el creyente, su espíritu, pueda disfrutar de la presencia de Dios, y está secuestrada allí la razón. Amén. Está secuestrado el espíritu, amén, está secuestrado allí, no disfruta de las cosas de Dios, y entonces es donde necesitamos, amados hermanos, cuando está secuestrado el espíritu, ahora tener allí una estrategia. Gloria al Señor Jesús.
Y entonces a veces el creyente, y ya el creyente se ha separado, ya cuando uno se entrega a Dios, ya renuncia a pecados, digamos, que son como pecados mayúsculos, digámoslo así. Entonces el que andaba allá en el mundo de las drogas, del vicio, renuncia a ello, y el que andaba en las malas amistades también empieza a alejarse de las malas amistades que le llevan a estar en ese mundo de tinieblas y en esos pozos profundos de pecado, y se aleja de ello, y también renuncia al adulterio, a la fornicación, y se renuncia a muchas cosas. Entra en un proceso con el Señor, se entrega a Dios, Dios obra en su vida, pero todavía hay cuestiones a las cuales tenemos que seguir estando atentos, amén. Y una de las cuestiones con las que el creyente, el servidor de Dios, peca o retrocede al punto de que su espíritu es secuestrado, es que el creyente le falta intimidad con Dios, le falta consagrarse de manera constante a Dios. ¿Sabe qué, amado hermano? Muchos se consagran cuando están en el servicio, cuando pertenecen a una directiva, cuando les toca predicar. Hermano, por favor, ayúdenos con la predicación en el culto tal. Y entonces esa semana ese creyente se consagra a Dios, y ahí busca de Dios para que Dios le dé la palabra, para que Dios le dé el mensaje, para que Dios le use. Pero una vez que termina ya con la responsabilidad que tenía, entonces ya vuelve y baja su nivel, su intensidad de búsqueda a Dios, y mantiene luchando con eso. Se le vuelve como una constante, amados hermanos, y nosotros tenemos que ser gente consagrada las 24 horas del día, los 365 días del año, los 7 días de la semana, gente consagrada. Eso, cuando uno es consagrado a Dios todo el tiempo, eso se llama ser temeroso de Dios. Hay gente que se consagra, pero le falta temor de Dios. Solamente se consagra cuando le corresponde servir. Entonces, amados hermanos, en esa parte, cuando uno baja en la búsqueda de Dios, de la intimidad con Dios, cuando uno baja esos niveles, entonces está dando lugar a que en un momento dado la tentación secuestre el espíritu, tu espíritu, y entonces ahora ¿qué tengo que hacer? Porque no estoy disfrutando de la presencia de Dios, no siento a Dios, y entonces como que ahora no hay como libertad para adorar a Dios. ¿Qué es lo que me está pasando? Amén. Y también hay circunstancias que pueden secuestrar a la persona. Hay personas que tienen, es decir, todos nosotros tenemos sueños, todos nosotros tenemos anhelos. ¿Cuántos de ustedes quieren tener una estabilidad, traer a su familia a los que no lo tienen? ¿Y cuántos quieren tener una estabilidad en lo laboral y tener una estabilidad en la vivienda? En fin, y hay sueños, y otros dicen, mi sueño es ser útil para Dios, mi sueño es que al estar en las manos de Dios, Dios me use y ver la gloria de Dios en todo lo que yo tenga que hacer, estar a la altura de las circunstancias. Hay sueños, hay anhelos, pero hay anhelos y sueños que se han visto secuestrados por las circunstancias. Tal vez hay hermanos hoy que no están aquí, que no han podido venir porque están secuestrados por alguna circunstancia, porque tal vez una enfermedad lo tiene allí atado a una cama de hospital, tal vez porque hay situaciones en las cuales no ha podido solucionar, y se encuentra allí desestabilizada su vida, y esa circunstancia lo ha desestabilizado
esforzado tanto que ha secuestrado su espíritu y no puede estar con libertad adorando a Dios. La economía, el problema, la situación, el hijo que está batallando, el esposo que no es creyente o la esposa que se levanta y no deja que busques con libertad a Dios. Y cuántas situaciones puede vivir el ser humano que lo que hacen es condicionarlo, lo que hacen es atraparlo y tenerlo allí sin libertad para poder crecer, para poder adorar a Dios, para poder servirle a Dios, para poder tener una vida en las manos, una vida que agrada a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Y entonces la palabra de Dios me dice que el sacerdote Joiada tomó al niño. El reino estaba secuestrado y el sacerdote tomó al niño, él y su esposa, y lo llevaron y lo ocultaron en el templo. Yo me imagino a este niño Joás. Él empezó a crecer y en ese crecimiento él va viendo en sus primeros años, está muy familiarizado con todas las actividades que se hacían en el templo. Allí en el templo él veía cada día a los sacerdotes ministrando las cosas sagradas de Dios, ofreciendo sacrificios, cantando alabanzas, salmos para Dios. El niño creció durante esos 6 años que él estuvo allí oculto. El niño crecía y se fortalecía también en su carácter, la atención, los primeros cuidados que él recibió. Fue gente temerosa de Dios la que lo cuidó, la que le dio una estabilidad, una seguridad. Ese niño creció viendo a los sacerdotes ofrecer las oraciones, el incienso, los aromas que salían. El templo él se lo conocía, tal vez en las noches cuando nadie lo veía. Tal vez su tía, que era la esposa del sacerdote Joiada, tal vez ella lo llevaba y caminaría por el templo. Lo tenía muy bien memorizado este niño, amén. Y entonces esa es una de las cosas que nosotros tenemos que hacer. Si las circunstancias, si el pecado, la tentación, si las emociones han tomado cautivo en nuestro espíritu, entonces, amados hermanos, lo que no puede estar cautiva es la razón. Tu espíritu está allí cautivo, no puedes adorar a Dios con libertad. Parece que hay algo que está impidiendo que tengas una comunión perfecta con Dios, un avance en la vida espiritual, la madurez, el crecimiento, la edificación. No se ve, hay un estancamiento en mi vida. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces hay que analizar qué es lo que tiene secuestrado mi espíritu. Puede ser que sigo siendo esclavo de una tentación o una debilidad y me dejo llevar de ello. Puede ser que hayan emociones que me nublan la mente y no sé cómo reaccionar cuando tengo que reaccionar. O puede ser que hayan circunstancias, situaciones que se presentan que me impiden avanzar. Pero, amado hermano, lo que no puedes dejar es que esas situaciones te cautiven la razón. Si el espíritu no tiene libertad, ahora mismo está secuestrado, pero la razón, tú eres una persona pensante, una persona inteligente. Porque esto del evangelio, algunos piensan que esto es para gente ignorante. Algunos creen que esto es para gente amargada, que en el evangelio no se disfruta, que en el evangelio no hay felicidad. Creen que la felicidad y el goce y el disfrute están allá en la fiesta, en el vicio, y creen y lo promocionan que es así. Porque es que estos evangélicos no se ríen cuando contamos chistes verdes. Es que no le ven la gracia a las cosas. Es que estos evangélicos no salen a las fiestas que nosotros hacemos, no participan. Entonces gente que no tiene, y eso del evangelio parece que eso es para gente ignorante, y creen, el mundo cree que el evangelio es para gente ignorante, pero el evangelio, déjeme decirle que es para gente muy inteligente, gente que Dios le ha dado un entendimiento especial, porque además, gloria al Señor Jesucristo, esto va más allá.
Esto va más allá del intelecto. Sí, usamos la razón, analizamos las cosas, cuestionamos lo que dice la palabra, analizando, hacemos un análisis de ello y llegamos a las conclusiones más gloriosas a través de la palabra. Pero esto es pensando, porque la fe que nosotros tenemos no es una fe ciega, es una fe que tiene un fundamento en la palabra de Dios, y la palabra de Dios se cumple ayer, hoy y se seguirá cumpliendo, y eso nos da evidencia. Aleluya. La palabra de Dios, la experiencia con Dios nos da evidencia, aleluya, de que lo que creemos nosotros, el Dios que creemos, es el Dios único, el creador del universo. Aunque hayan otros dioses, muchas deidades por ahí, nosotros hemos entendido, y esto es a través de la sabiduría que viene cuando Dios ilumina la mente. Cuando escuchamos la palabra de Dios y estamos en tinieblas, el Espíritu Santo se mueve en nuestra vida y nos da entendimiento, y cosas que antes no las entendíamos. Yo cuando empecé a ir a la iglesia, de unos 18, 19 años, y yo iba al culto y recuerdo que en más de una ocasión me quedé dormido. Bienvenido. Lo que el pastor predicaba yo no lo entendía. Parecía que hablaba en chino. En el momento de la alabanza, sí, muy bonito la alabanza, y yo cantaba, pero en el momento de la prédica, no sé qué me pasaban, los demonios también ahí dormían. Pero llegó un momento donde empecé a entender la palabra de Dios. Y ese momento fue a partir de que le dije: Señor, por favor, acuérdate de mí y dame tu salvación. Yo le dije a Dios un día así: acuérdate de mí y dame tu salvación, porque yo sé, porque lo he visto en mi familia, sé de dónde venimos, sé lo que has hecho en mi casa. Por lo tanto, Señor, yo también quiero, así como mis padres, yo también quiero la salvación. Ve, amados hermanos, que llegó un momento en esa misma temporada de mi vida cuando empecé a entender con más claridad la predicación de la palabra, al punto que sentía en ocasiones cómo Dios me estaba obrando en mi corazón y cómo me redarguía y cómo me compungía, hasta que tuve que caer de rodillas y decirle: Señor, reconozco mi pecado, por favor, Señor, perdóname, Señor, y de aquí en adelante no me dejes volver atrás. Es que esto es algo que depende del mover del Espíritu Santo. Gloria al Señor Jesucristo. Y entonces, amados hermanos, el niño crecía. La razón tiene que crecer, es decir, hay que analizar. Tienes que pararte y analizar un momento. Yo necesito, y pensar en la muerte, ¿por qué no? ¿Qué va a pasar conmigo cuando la muerte llegue a mi vida? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser de mi alma en la eternidad? Es la razón, hay que usarla. ¿Cómo así que Jesucristo murió y resucitó? Eso de que hablan los historiadores acerca de un Jesús histórico, y yo lo creo, pero la resurrección, ¿cómo es posible que un hombre muera y resucite al tercer día? ¿Cómo es posible? ¿Será que eso es verdad? Y hay que analizarlo, porque hay pruebas, hay evidencias, no solo en el texto bíblico, sino la ciencia misma tiene que reconocer que Jesucristo sí murió y que Jesucristo sí resucitó, que Él no se quedó allá en una tumba, que la tumba está vacía. Para eso es la razón. No podemos dejar que ni el pecado, ni la tentación, ni las circunstancias, ni nada nos secuestre la razón. Puede estar secuestrado tu espíritu, no tienes libertad, pero necesitas analizar. Analiza cuál es la debilidad que tienes y pelea con ella y lucha palmo a palmo para ser libre de esas debilidades, porque el Espíritu Santo está a favor tuyo. Él pelea tu causa, tus batallas, Él pelea por ti y Él te dará la victoria.
Pero hay que reconocer, Señor, mi debilidad, mi fragilidad. Aquí está, Señor. Ayúdame porque estamos razonando las circunstancias, Señor. Tú conoces las circunstancias, pero yo voy a meditar en la palabra, voy a crecer en ella. Porque es que el niño crecía, amén. El niño quedó allá escondido, pero no se quedó de un año. El niño crecía y tú necesitas alimentar el entendimiento a través de escuchar la palabra de Dios, de meditar en ella, meditar en las circunstancias, ponerlas en la balanza. Y ahora dice la Biblia que además de eso, el sacerdote Joiada, él establece, analiza, organiza allí un proyecto, un plan. Amén. Y es importante, amados hermanos, que al analizar las cosas no nos quedemos solamente llegando a una conclusión. Sí, yo sé que yo tengo que arrepentirme. Y sí, yo sé que para mí es muy beneficioso servirle a Dios. Y sí, yo sé que yo tengo que bautizarme, yo ya lo he entendido. Y es decir, yo tengo que, además de analizar, yo tengo que hacer la parte que a mí me corresponde en la circunstancia. Yo sé que esta situación es una situación que no me está sumando, al contrario, me está perjudicando esta situación. Yo la voy a analizar y tengo que idear un plan para salir de ello. No me puedo conformar con quedarme siempre en la misma situación, allí donde el espíritu está cautivo. Yo necesito analizar. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Y dice la Escritura que el sacerdote Joiada, él idea el plan, y cuando él ya tiene el plan, ya han pasado 6 años, y el plan es hacer un pacto con el ejército de Israel. Con el ejército de Judá, hace un pacto con el ejército de Judá, con todos los capitanes, gente que tenía una autoridad allí, y hace un pacto y les presenta el niño, se los presenta y acuerdan de que ellos van a cuidar de ese niño. Vea, amado hermano, crecer, es decir, la razón hay que alimentarla. ¿De qué el alimento? De la palabra de Dios, de la meditación, de la oración. Y yo ideo un plan. ¿Cómo voy a salir de esta situación? ¿Qué es el sueño que yo tengo allí que está estancado, está secuestrado? No, yo quiero alcanzar ese sueño, pero para alcanzar ese sueño yo necesito un proyecto. Entonces, no, yo quiero servirle a Dios, yo quiero ser un médico, yo quiero ser un arquitecto. Vale, necesitas un plan, trazar un plan. ¿Cómo lo vas a hacer? Pero ese plan hay que llevarlo a los pies de Dios. Amén. Nosotros, amados hermanos, la gente alcanza sus metas y logra proyectos y alcanza cosas exitosas. Pero nosotros, amados hermanos, todo lo que nosotros querramos hacer es importante ponerlo en la mano de Dios. Y cuando lo ponemos en la mano de Dios, decirle: Señor, este sueño que yo tengo, yo quiero alcanzarlo, Señor, y que lo que alcance sea para tu gloria, Señor. Que lo que yo haga, Señor, sea para la exaltación tuya y no la mía. Porque es que lo que tenemos que hacer es menguar, amén, menguar mi espíritu, que yo mengüe para que Él crezca, amén. Entonces necesitamos primero crecer. Segundo, necesitamos idear un proyecto. Y tercero, presentárselo a Dios y que sea Dios el que defienda nuestra causa y nos lleve a alcanzar esa libertad que tanto anhelamos. Amén. Y Dios dará libertad. Dice la Biblia que entonces allí presentan al niño y destronan a la reina Atalía, la destronan, y ahora el niño se sienta en el trono de Judá y se sigue cumpliendo el propósito que Dios tenía de que en el trono de Judá siempre iba a haber un rey descendiente de David. Amén. Gloria al Señor Jesús.
Pero quiero ir un poco más y hablarle lo que dice la Biblia. Dice la Escritura que nosotros somos hijos de Dios. Amén. Sabemos de quién somos hijos. Pero también sigue diciendo el texto, el mundo entero está bajo el poder del maligno. Así dice la Biblia. Este mundo le pertenece a Dios. Y si Dios quisiera, Él, de la manera que Él quisiera, Él podría tomar y sería justo, aunque a otros le pareciese que es arbitrario. Pero si Dios quisiera tomar el control de este mundo, Él podría hacerlo. No obstante, según las reglas del juego, el enemigo ha tomado el control y el mundo entero está bajo el poder del maligno. La iglesia no está bajo el poder del maligno, pero el mundo entero está bajo el poder del diablo. El diablo es el que gobierna en este mundo. Llegará el momento, pero todavía no ha llegado. Entre tanto, Dios está haciendo algo especial. Vea, amado hermano, que el diablo secuestró, así como Atalía secuestró el reino de Judá, el diablo secuestró a este mundo. Amén. Y entonces, amados hermanos, dice la palabra de Dios que Él, cuando se fue, le dijo a los discípulos, le dijo, ustedes saben a dónde voy. Les dijo, ustedes saben a dónde voy. ¿Cómo podemos saber a dónde va? No sabemos el camino. Y yo soy el camino, la verdad y la vida. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Y entonces Él se ha ido. Él se fue a preparar lugar para su iglesia. Pero entre tanto que Él está preparando un lugar para mí, a mí me está preparando para poder estar en ese lugar. Porque de cualquier manera no podré estar allá en su presencia en la eternidad. De cualquier manera no. Él prepara su iglesia, amén. Pero como el diablo, Él ha secuestrado al mundo, entonces el Señor cogió y escondió a su reina, amén. La tiene escondida. ¿A dónde la escondió? En el templo. ¿Quién es el templo? Jesucristo. Usted y yo estamos escondidos en Cristo Jesús hasta que llegue el tiempo. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, al Señor le plació esconderla. Su amada, la reina, en estos momentos está escondida en el templo. El enemigo, él tiene atemorizada a la raza humana. La gente vive en inseguridades, en temores, en violencia. El enemigo ha tomado influencia en la mente de la gente. Amén. Pero la iglesia no está bajo el poder del maligno. La Biblia dice que ni las puertas del Hades prevalecerán contra esta iglesia. Él la tiene allí, muy bien escondida en el templo. Aleluya. Estamos escondidos en Cristo. Y entre tanto que sea el momento, la iglesia está siendo preparada, porque la iglesia no puede quedarse, usted no puede quedarse en la estatura en que llegó. Usted tiene que crecer en su vida espiritual, en experiencias con Dios, en poder de Dios. Estábamos hablando de los hermanos que recibieron el Espíritu Santo, y alguien preguntará, ¿y para qué se recibe el Espíritu Santo? La Biblia dice, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y vais a testificar a las naciones. Aleluya. Y me seréis testigos. Aleluya. Para poder testificar de Dios con autoridad es necesario recibir el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Entonces, amados hermanos, necesitamos seguir creciendo. Amén. Y Dios tiene un plan. Amén. Dios tiene un proyecto. Amén. Y el proyecto es que ese niño, esa reina que va creciendo, llegará el momento en que será presentada como una reina. Pero para presentarla como una reina, tiene que estar vestida con un vestido limpio,
resplandeciente, sin mancha, sin arruga. Y entonces para ello la Biblia dice que Dios ha constituido y Él ha dado dones a los hombres, y a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de la edificación de los santos para el ministerio. Dios ha puesto un cuerpo ministerial para que hermosee a esa reina, para que la peine, para que la acicale, para que a través del agua, de la palabra de Dios, esa reina se vaya lavando y esa reina cada vez sea más hermosa para el momento en que Él la presente, porque dice, es para presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, santa y sin mancha. Ese es el proyecto que Dios tiene y lo está ejecutando en estos momentos, aleluya, y a través de las circunstancias, a través de las vivencias, de todas las experiencias que usted tenga, amado hermano, todo ello servirá para bien. La Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Gloria al Señor Jesucristo. Él está preparando el corazón suyo, está preparando su vida. Él lo está llamando cada vez a nuevos niveles de espiritualidad, porque Él lo está preparando, amado hermano, para que usted vaya a la ciudad celestial el día que Él venga. ¿Sabe qué, amado hermano? La Biblia dice que pronto el Señor aparecerá en las nubes. Pronto aparecerá. La Biblia lo declara, las señales se están cumpliendo. A cualquier momento el Señor puede aparecer, para cuando a la final trompeta los muertos en Cristo resuciten. Sonará la trompeta, los muertos resucitarán primero, y nosotros, porque usted y yo, amado hermano, tenemos que vivir no como los que vamos a morir, sino como los que serán transformados. Es decir, que estamos esperando a Cristo. No, es que yo me voy a morir y voy a resucitar. Usted y yo tenemos que vivir como los que esperan la venida de Cristo. Es más, estamos en la recta final antes de su venida, y puede que nosotros seamos la generación que será transformada, y tenemos que vivir como ellos. Gloria al Señor Jesús. Y el Señor llamará y levantará a esa que está allá escondida, a esa que es ignorada, que está allá en el anonimato. El Señor la llamará de en medio del mundo y la sacará y la entresecará del mundo y la llevará. Allá estará la iglesia un tiempo con Él. Amén. Estará. La Biblia nos habla de 7 años. Cuando la iglesia sea levantada aquí en la tierra, habrán 7 años de gran tribulación. El mundo nunca ha conocido la tribulación que está profetizada, nunca lo ha vivido, y esos tiempos llegarán. Esos tiempos se van a cumplir. Cuando pasen esos 7 años de gran tribulación, allá la iglesia estará con el Señor, celebrando 2 etapas. La primera etapa son las bodas del Cordero. La primera etapa es el tribunal de Cristo, donde habrán galardones. Pero también la segunda etapa es las bodas del Cordero. Y cuando allá se celebre la ceremonia de las bodas del Cordero, entonces el Señor tomará a su amada iglesia y vendrá a este mundo a hacer juicio sobre las naciones, y con Él vendrán los santos a gobernar en este mundo. La iglesia vendrá y será presentada, y la atalía la atalía que tiene secuestrado a este mundo, dice la Biblia que el anticristo, dice la Biblia que el falso profeta serán echados, arrojados vivos al lago de fuego. Gloria al Señor Jesucristo. Yo creo que la mayoría aquí, puede ser que alguno no lo entienda todavía, pero déjeme decirle, amado hermano, que así sucederá. Así está escrito y así se cumplirá. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Así que, amado hermano, esto del secuestro nos tiene en vilo. Voy a pedirle que estemos en pie. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios.
Hermano, el Señor vendrá. La iglesia Él la está preparando. Y en esa preparación Dios trata con nosotros. Y Dios nos va, como dice el texto que leímos al principio, después de haber padecido un poco de tiempo, porque muchas veces la gente se pregunta por qué Dios permite el mal, por qué sus hijos sufren, por qué, si estamos en Cristo, deberíamos de estar exentos de adversidades, de la enfermedad, deberíamos de estar exentos de la muerte. Que el Señor nos lleve, ya nos entregamos a Dios y que nos lleve en cuerpo y alma para el cielo. Pero el Señor ha dicho que nosotros, amados hermanos, padeceremos también como los demás mortales. A diferencia de los demás mortales, Él ha prometido que estará con nosotros. Esa es la diferencia. Y yo estoy con vosotros. En medio de las adversidades, déjeme decirle que las angustias o lo que venga será más llevadero, porque Él está ahí con nosotros. Él dice que todo esto hace parte del proceso. El sacerdote ya cuidaba al niño, lo tenía escondido, pero no fue fácil para ellos. No fue fácil para el niño. Había momentos en que tocaba decirle y taparle la boca al niño. El niño quería jugar, pero no tenía la libertad de hacerlo. Hubieron muchas restricciones para ese niño, pero lo importante era que allí había alguien que estaba cuidando de él. Ese niño, sus primeros años de vida, fue como la base para su formación, lo que iba a creer, cómo él se iba a comportar, su personalidad. Allí se está formando los primeros años de vida. Amado hermano, el tiempo que vivimos aquí hace parte de la formación. Aquí Dios nos va limpiando. Tú miras atrás, mira quién eras hace un año, y tú dices: hoy, por la gloria de Dios, por su gracia, he aprendido más. Y eso lo he aplicado y eso me hace ser mejor que ayer. No compito con nadie, porque acá no se trata de competir, acá no hay jerarquías. Se trata de mí mismo, superarme a mí mismo. Y todo lo que he vivido. Por eso la Biblia dice que después de haber padecido un poco, Él nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y nos establezca. Pero entonces el texto dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Cuando tu espíritu esté secuestrado, ahora es el momento de humillarte a Dios. Cuando no hay libertad para adorar a Dios, cuando hay impedimentos para adorar a Dios por la situación que sea, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Humíllate a Él, humíllate a Él. Pero llegará el tiempo, porque con Dios llegará el tiempo, llegará el momento. Humíllate, reconócelo en todos tus caminos, deleítate en el Señor. Él te concederá las peticiones, pero hay que primero las cosas en su orden. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará. Entonces tú, ¿cómo que te humillas? Allá, te pones allá a los pies del Señor. Allá estás humillado a los pies del Señor. Estás allá clamando, estás allá esperando, estás dejando que Dios haga justicia, porque tú le estarás pidiendo: Señor, yo quiero, Señor, tomar venganza por mi mano. Pero el Señor te dice: quédate ahí humillado, la justicia es de Dios, yo pagaré. Déjale esas emociones destructivas, esa amargura, ese enfado. Tal vez el dolor, lo que tú sientas, lo que tengas en tu corazón, déjalo allá, humillado a los pies de Dios. Deja tus cargas, echa toda vuestra ansiedad sobre Él. Quítate la carga, no es tuya. Puedes entregarla y decirle: Señor, ahora no es mía, ahora es tuya.
porque me humillo delante de ti, humillados bajo la poderosa mano de Dios, y tú estás ahí esperando. La circunstancia que sea, lo que te esté impidiendo, tal vez la economía, tal vez el entorno, tal vez la misma familia tóxica, tal vez lo haya, pero tú allí humillado bajo la poderosa mano de Dios, espera en Él, confía en Él, deleítate en Él, adórale a Él, déjale el lugar a Dios, humillado bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuere. Entonces el Señor dice: ahora sí, es el tiempo. Gloria al Señor Jesús. Y como ya es el tiempo, entonces el Señor de allá, de tu lugar, de esa posición que tú has tomado, aleluya, de esa decisión que tú has tomado, entonces el Señor te exaltará y te pondrá por encima de tus adversarios, de tus temores, de tus dudas, porque al fin y al cabo la lucha no es contra sangre ni carne. Tal vez tú piensas que tu enemigo, joven adolescente, tú piensas que tal vez los malos son los papás, tal vez tú piensas que el malo es el vecino o el familiar o el tío o el primo. Deja que Dios se encarga de ello, y Dios te pondrá por encima de todo eso. Dios te pondrá por encima y te hará brillar como una antorcha, aleluya. Dios te hará brillar, iglesia. Dios te pondrá por encima de todo aquello que ahora se levanta contra ti. El texto dice: Jehová se levantará como gigante y como hombre de guerra. Despertará celo, gritará, voceará y se esforzará sobre sus enemigos. Dios es un Dios de justicia. Él se encargará de poner las cosas en su orden. Y si tú te humillas a Dios, Él te pondrá. Y todo aquello que está secuestrando tu vida, Dios se encargará de quitarlo del medio y ponerte en el lugar donde Él quiere tenerte. Aleluya. Vamos a orar en esta hora en el nombre de Jesús. Yo quiero hacer una invitación a este altar de alguien que necesite venir aquí a este altar y decirle: Señor, y yo me encuentro, mi espíritu, Señor, se encuentra, hay momentos donde veo que las situaciones me secuestran, donde las emociones toman el control y mi respuesta es agresiva y exploto. Las tentaciones, Señor, las circunstancias. No es fácil lo que estoy viviendo. Venga y dígaselo a Dios. No es fácil, Señor, lo que estoy viviendo. No es fácil lo que he vivido. Tú sabes, Señor. Tú conoces el ayer. Tú lo sabes, Señor.